Muy bien. Hola, hola, hola a todos. Pero muy buenas tardes. Bienvenidísimos a este maravilloso programa. Estamos aquí una vez más con ustedes, acompañándolos en vivo y en directo. No sé si ya estamos ahí en vivo retransmitiendo. Estamos ahí en vivo con ustedes. Un abrazo cordial desde el corazón para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo, para todos los que están hoy en nuestro Desconectados 4.0, nuestro programa favorito de los jueves en la programación de las 7 de la noche. Un abrazo para todos los que hacen posible que este programa siempre esté al aire y un abrazo para todos ustedes que son los verdaderos fans de este programa, todos los que están allí conectados. Un abrazo para todos desde el corazón. Su servidor y amigo Gerson Ortega. Recuerden que Desconectados 4.0 es un espacio del Laboratorio de Innovación Pública de la SAP y de la Escuela Superior de Administración Pública, que hace posible que nosotros podamos salir en retransmisión con nuestros aliados, con nuestros amigos aliados. Como siempre, Radio ESAP, todos los miércoles a las 11 de la mañana en Radio ESAP. Ahí estamos con toda la mejor energía, con todo el mejor entusiasmo, con toda la mejor opinión y todos los temas que son de la actualidad nuestra y de nuestro acontecer académico. Este programa, como siempre, es un programa tranquilo, relajado, no tiene formatos, es un programa habitual en ustedes y este es el programa número 8 de esta temporada. Es el programa número 8 de la temporada 2024. Hoy tenemos, como se los prometí, un invitado súper especial. Como siempre, un invitado súper especial, nuestro amigo, nuestro colega, compañero de trabajo y sobre todo excelente ser humano, José Armando Santiago. Bienvenido, José Armando Santiago, a nuestro maravilloso programa. Espero que te sienta muy bien. Este es el primer desconectado suyo del 2024. Bienvenido. Hola, Gerson. Un saludo cordial a toda la audiencia, a las autoridades de la ESAP, a la totalidad de la comunidad zapista que sigue estos esfuerzos, esta iniciativa del profesor Gerson Bonfante en aras de buscar espacios distintos a la formalidad de la clase para poder compartir temas académicos. Muchas gracias. Es el Bueno, segundo profe, programa en el que estoy contigo, Gerson. el Un placer. segundo, no, el primero del 2024, Ah, sí. el, el Correcto. segundo en Desconectados. El año pasado tuvimos la fortuna de tener a José Armando Santiago en nuestro primer programa, en el primer programa de Desconectados 4.0. Y desde ese momento hasta hoy, el programa no ha parado nunca y tiene un ritmo cada 15 días que estamos al aire con ustedes, compartiendo toda la mejor, digamos, toda la mejor opinión, todos los mejores temas que nos gustan y de los cuales siempre tratamos de tener la mejor experiencia. Bienvenido, José Armando. Desde el primer Desconectado, desde el Desconectado 4.0 que hicimos en el 2023, que también tocábamos temas interesantísimos sobre el catastro multipropósito, sistemas de información geográfica, y empezamos un poco a develar este tema que es tan maravilloso y sobre todo un tema que es bastante desconocido. Me parece que tiene muchas dudas, muchas preguntas y tiene muchas arandelas, muchas cosas que de repente nosotros no somos capaces de develar de la mejor forma. Bienvenido, José Armando, y como siempre, para toda nuestra audiencia, para todos los que están ahí conectados, para los que nos siguen, todos los desconectados, para los que están presentes con nosotros día a día en casa, desde el corazón, la pregunta siempre para iniciar nuestro famoso Desconectados 4.0, ¿quién es desde el corazón José Armando Santiago para aquellos que todavía no conocen al profe José Armando? No, bueno, una persona comprometida, transparente, jovial, un amigo más, persona que está siempre presta a brindar el apoyo, a brindar esa mano amiga para ayudar al prójimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Armando. Gracias por darnos la visión de quién es José Armando desde lo más profundo de su ser. Bueno, José Armando, entrando un poco en contexto, y aquí ya veo comentarios de personas que se están
conectando ya a nuestro programa. Eh, Nuestro programa hoy se centra en un tema que es muy importante para toda la audiencia y es un tema bastante interesante. He recibido bastantes comentarios, un poco en la vía de necesitamos un programa como este, necesitamos saber un poco más del tema. ¿Qué le diríamos a esas personas que, digamos, tienen un conocimiento limitado, un conocimiento escaso sobre este tema, sobre los sistemas de información geográfica y el catastro multipropósito en la mayoría de las ciudades? ¿Qué le podemos decir o cómo lo podemos explicar brevemente? ¿Qué es el catastro multipropósito y cuál es su importancia en los territorios, sobre todo en este territorio moderno, en esta nueva modernidad? Desde su punto de vista técnico y profesional. José Armando Santiago es geógrafo, es doctor en geografía y nos puede dar mucha información respecto al tema. Entonces, de forma muy concreta, José Armando, ¿quién, y muy amplia también, de forma tranquila, para que toda la audiencia entienda, porque recuerde que este programa llega también a través de Azonap Radio a los sitios más apartados de Colombia y se conecta con las emisoras comunitarias para que todos podamos escuchar, para que todos podamos entender. ¿Cómo, podrían, cómo podrías explicarnos qué es el catastro multipropósito y cuál es la importancia hoy en el territorio? Listo, y eso, claro que sí. A ver, para que lo podamos entender, eh, pudiésemos decir, en principio, a ver, catastro multipropósito es un inventario, sí, es una especie, yo a veces digo, es un censo, no de las personas, sino de los bienes inmuebles de un territorio. Eso implica, pues, una información de altísimo poder para precisamente llevar a cabo procesos de planificación territorial, que va muy de la mano con el otro concepto que mencionabas al principio, que tiene que ver con los sistemas de información geográfica. Son otra herramienta muy potente que permite articular esa figura del catastro con el manejo de, bueno, de una base de datos gigantesca que representa precisamente ese inventario de los inmuebles. Eh, se habla ahora de una perspectiva multipropósito porque digamos que la visión tradicional del catastro ha estado enfocada fundamentalmente en la estimación del impuesto predial, es decir, asociado a temas netamente fiscales. Pero esta mirada multipropósito, que en otros países se conoce como multifinalitario o multiutilitario, significa que ese censo de los bienes inmuebles, ese inventario, significa que podemos acceder a una información muy valiosa de los predios, que pueden apoyar infinidad de procesos ligados a políticas públicas territoriales, a planeación del desarrollo, a ordenamiento territorial, entre otras cosas. ¿Cuáles son esos elementos del catastro? Ese inventario está, de acuerdo con lo establecido en la norma, organizado en tres grandes componentes. Uno físico, que tiene que ver con la geometría del predio, el perímetro, información de carácter muy técnico, en los materiales de construcción de los inmuebles, el área construida, la ubicación, el tema de servicios públicos. El otro componente es el jurídico, que tiene que ver con toda la tradición legal del predio. Bien. Y otro, el tercero, que sería el económico, hace referencia al avalúo catastral, a la estimación de cuánto puede costar en términos catastrales ese predio. Son, digamos que en principio, los tres grandes componentes del catastro bajo esta mirada, insisto, multipropósito. Es decir, que podemos sacarle el máximo provecho a esta información, insisto, con fines de planificación territorial. Si el catastro multipropósito es un inventario, como lo dices, ¿cuáles son esos elementos clave que debemos saber de este catastro? Y aquí un poco quiero dividir las palabras, digamos, en dos componentes importantes, porque hemos juntado siempre el concepto de catastro multipropósito. Pero, ¿qué es el catastro en sí solo? ¿Qué podemos entender por catastro desde, desde lo, desde lo, desde la geografía, desde el entendimiento geográfico?
Yo lo pongo en los siguientes términos. Así como para el DANE es fundamental hacer un censo cada 10 años, de manera decenal. Algunos países lo hacen con más o menos tiempo, o ampliando, reduciendo esa ventana de observación, y que le proporciona al DANE, bueno, una información que le permite hacer, entre otras cosas, estimaciones, ¿sí? Trazar tendencias, modelar situaciones para, pues, precisamente prepararnos para el diseño de las políticas públicas, de la planeación del desarrollo en las distintas escalas. En términos del catastro como tal, pues yo reitero esa definición del inventario, ¿sí? Que permite recoger esos datos, datos del inmueble. Eso es en esencia catastro a secas, sin, digamos, adicionarle un apellido, por así decirlo. Es saber a ciencia cierta la información de los predios en un territorio, información en lo físico, en lo jurídico y en lo económico. Esa es la esencia del catastro. Es el inventario como tal de esos bienes. Claro, Entonces, imagínense cuando, ustedes para el DNP, disculpa, ya estoy, para el tranquilo. DNP o para el IGAC o para el DANE, el poder, incluso para un gobierno local, un gobierno municipal, saber a ciencia cierta cuáles son los predios de su territorio, cuántos hay en lo urbano, cuántos hay en lo rural. Sí, eso es información muy valiosa para poder, insisto, trazar hojas de ruta en el desarrollo territorial de los mismos. Bueno, ¿cómo entonces podemos saber y desde esta perspectiva la pregunta se amarra, digamos, con los sistemas de información geográfica? ¿Qué tiene que ver el catastro con los sistemas de información geográfica y cómo se conecta el apellido multipropósito con los sistemas de información geográfica? Perfecto. La mirada tradicional del catastro en términos sobre todo de carácter físico o analizando el componente físico, se hacía a través de levantamientos topográficos, utilizando brújulas, de repente apoyándose en imágenes aéreas tomadas desde cámaras en aviones, sí, que permitían hacer ejercicios aerofotográficos, sí, para hacer, por supuesto, las estimaciones de rigor. Esa información era sistematizada en fichas catastrales. ¿Cuál es esa mirada, digamos, que nos brinda los sistemas de información geográfica? Para que lo podamos entender en términos muy concretos, es algo, y para la audiencia así que no tiene alguna noción al respecto, de alguna manera en nuestra cotidianidad utilizamos visores o herramientas geoespaciales para ubicarnos. Y me refiero a casos tan elementales como el Waze, ¿sí? O el Google Maps. Y si uno desea trazar alguna ruta entre dos destinos, sí, no sé, en estos tiempos de, digamos, de los inconvenientes que se tienen con las vías, uno puede preguntar, bueno, ¿cuánto me demoro entre Cúcuta y Bucaramanga en estos momentos? Y el sistema te arroja incluso los puntos donde hay como situaciones neurálgicas de embotellamiento, por así decirlo. Eso de alguna manera tan sencilla y que a veces lo vemos en lo cotidiano y no lo conocemos, realmente de fondo, pues esos son de alguna manera geoprocesadores de datos territoriales de manera digital, como los vemos en esas aplicaciones a través del teléfono o del computador. Los sistemas de información geográfica eh, van, por supuesto, más allá de este ejemplo que les estoy mencionando. Como todo sistema, incluye entrada, procesamiento y salidas. ¿De qué? De datos. ¿De qué tipo de datos? Datos territoriales asociados a elementos característicos del territorio. Me refiero a la superficie, me refiero al relieve, a la vegetación, a los ríos, a las ciudades. En fin, todos los elementos que encontramos en la superficie terrestre pueden ser entonces objeto de procesamiento digital a través de unas bases de datos que nos facilitan estas herramientas digitales. Esas bases de datos, conocidas como geodatabase o bases de datos geográficas, son las que nos permiten hacer operaciones y poder entonces visualizar una cartografía digital que nos permita entender X o Y situación. Me refiero, por ejemplo, a caracterización del desempeño fiscal de los municipios, a cruzar esa información con el desempeño municipal y con eso podemos ver, entre otras cosas,
qué tan sustentables son los municipios o no, qué tan bien o qué tan regular usan los recursos, por ejemplo, los municipios. Esa es una forma de poder hacer procesamiento de estos datos. Y un elemento más para terminar esta parte, de eso. Esas bases de datos geográficas tienen una particularidad que no tienen otras bases de datos, y es que tienen unas coordenadas. Ese es el elemento clave que permite diferenciar estas bases de datos de otras que vemos en distintos contextos. Entonces, ese es el elemento diferencial de estos sistemas de información de otros. Muy bien, muy bien. Profe, usted me ha dado un cúmulo de información, pero quiero que me tenga un poquitico de paciencia. Sabe que nos debemos a nuestra audiencia y queremos saludar a muchos que están aquí escribiéndonos desde que arrancó el programa. Y tiene Bien. muchos fans, el profe José Armando. Aquí saludan al profe José Armando, me parece espectacular. Gracias, José, a José Rondón, gracias por el saludo. A Juliana, a Mildrey, desde Tame Arauca, a David Hernández. Gracias, gracias, muy amables. Excelente espacio, dicen por aquí. A Ricardo Tamayo, a Julián, a Juliana, sí, a Juliana también desde Tame. Tenemos varios desde Tame bien conectados. A David Hernández, dice, excelente docente de teorías e enfoques del espacio. Oiga, ya pasó la materia Así. este man, ya, no, clave, clave. Ya bien, muy bien, por aquí está Milena García también. Milena, gracias, saludando. Dice buenas noches, Jenny. Buenas noches a Carla Quintero, a Rubén Villarraga, a Pedro Castro, que también nos saluda. Hola, Pedrito, gracias por estar ahí conectado. Grande, Pedrito, gracias por estar Seguidor. ahí conectado. Sí, Elizabeth Carvajal, gracias. A Diana Marcela, Yolanda, perdónenme si se me escapa alguno. Hay muchos saludando. A, a, a Valeria, a Ángela. Me saluda también por aquí Nelly Márquez, dice buenas noches desde Tame, gracias a todos los que están ahí conectados desde Arauca presente, Cristian, gracias Cristian. Les pido que por favor le den una manito de like y me ayuden a compartir si el tema les gusta, si el tema les parece interesante. El profesor Jesús Armando Santiago está haciendo una explicación maravillosa. Saluda también el profesor Julio César Caro. Profe Julio César Caro, gracias por estar conectado. Julio César Caro Moreno, gracias. Gracias Abrazo, Julio César. a Jenny, un abrazo cordial. A Edgar, buenas noches. Dice, bueno, bien, buenas noches. Dice Edward Durán, dice, excelente tema, el catastro multipropósito. Es una herramienta moderna que proporciona información actualizada y precisa sobre el territorio. Incluye la propiedad y el uso de suelo y los recursos. Bueno, esto es Bien. Edward, es un crack usted ya en esto. Bien, gracias por sus aportes. A Nelly que está ahí conectada también, gracias Nelly. Buenas noches. Buenas noches a Catherine, a Ricardo, a Clara, a Michelle, a Jonathan, a Manuel Daza. Bueno, están todos. Mire, saluda a Kevin Aponte desde San Francisco, Estados Unidos. Hola, Kevin. Kevin es un príncipe, un crack. Ese es otro crack. Bien, Kevin, desde San Francisco, desde el Golden Gate. Mire, lo saluda a usted, profe. Qué bien, qué maravilloso. Gracias, Vale, Edwin, por belleza. estar ahí conectado. Kevin, por estar conectado en vivo. A Manuel Daza. Saludos al profe. Bueno, saludos desde Arauquita. Eliazar Gómez desde Arauquita. Bueno, bien. A todos conectados, gracias. Espero haberlos saludados a todos. Por favor, compartan esta transmisión y denle una manito arriba y déjennos sus preguntas. Profe, retomando el tema, después de saludar a todo este público que usted tiene aquí en su fanpage. Quiero aclarar, Gerson, qué pena que antes que lo que plantees ahí, que sigas con el interrogatorio. Esa es la fanaticada, esa es la fanaticada. Saludo especial a Julio César, allá en Boyacá, un abrazo. Y a todos los Bueno, muchachos de bien. Tame. Sí, hay un montón de gente que lo sigue, profe. Gracias por estar aquí, sacar este espacio, estos minutos de tiempo. Sé que no son muchos, pero sí muy valiosos para toda la gente que lo está escuchando. A todos los que nos siguen, nos escuchan, gracias desde el corazón. Ustedes saben que los queremos mucho. Hacemos un esfuerzo por este espacio, que es un espacio evidentemente académico, para que ustedes pregunten todo lo que tengan que preguntar con respecto a este tema y que nos puedan ayudar al debate de la información. Mire, usted decía que el catastro multipropósito es una herramienta, digamos, como un cúmulo de información
de bases de datos. Y ahí entramos a otro tema que me gusta mucho y es el tema de las bases de datos. ¿Cómo entender que estas bases de datos realmente nos pueden dar una información mucho más precisa respecto al concepto de sistemas de información? Y ahora, ¿por qué se le pegó el apellido de multipropósito a esto? O sea, ¿cuál fue la idea desde el punto de vista geográfico que esto nos ayudara a otras cosas? ¿En dónde nace esto? ¿Qué opina usted de eso? Listo. Bien, en principio, de hecho, cuando me formé en la universidad, nosotros veíamos una asignatura que se llamaba precisamente catastro y era catastro a secas. Era de alguna manera ese catastro a la antigua, como le decía, donde pues aprendíamos todo lo que representaba, por ejemplo, la estimación de la cédula catastral, de ese código, de ese ID, de ese número de identificación que todo predio tiene y cómo se determinaba, cuál era el tipo de información que se representaba. Digamos que estaba en su génesis esa perspectiva apenas de lo multipropósito como tal, ¿sí? Eh, Porque se avanza más allá de decir, cuando uno piensa en catastro, automáticamente siente un dolor de cabeza. Dice, mano, me toca, bueno, ¿cuánto me tocará pagar este año? ¿Sí? Es lo que uno piensa cuando le hablan de catastro. Esta perspectiva multipropósito permite o permitió entender para el contexto colombiano, a partir de todo lo que representaron los acuerdos de La Habana, el tema de la tierra, que pues es considerado uno de los factores clave para entender el conflicto, y se inició pues un proceso para tratar de, bueno, de actualizar, de revisar todo el tema de la tenencia de la tierra, y eso implicaba, por supuesto, empezar por la lectura o el diagnóstico de la información de carácter catastral y se dieron cuenta de que pues el país tenía un porcentaje muy bajo de actualización y que se ameritaba todo un esfuerzo titánico para pues avanzar precisamente en principio a que tengamos en el corto plazo, sí, bueno, que no se ha avanzado tanto en la práctica, pero por lo menos desde 2016 aproximadamente se empezó a pensar en esa necesidad de actualizar lo posible el catastro como tal. Esa mirada multipropósito, entonces, permite entender de que, pues, si tenemos acceso a información del predio, de la parte física, de la parte jurídica, de la parte económica, entendemos que hay una información muy, muy valiosa y que se puede cruzar con otras bases de datos, que eso nos lleva a otro concepto clave de catastro multipropósito y es el de la interoperabilidad. Es decir, que esas bases de datos catastral yo la puedo cruzar con la Superintendencia de Notaría y Registro, con las bases de datos del DANE, con las bases de datos del DNP, entonces con las bases de datos del IGAC, que son, digamos, que es la institución encargada de la geografía y cartografía del país y el catastro. O sea, cuando se puede cruzar toda esa información, es decir, que a través de lo que yo le decía hace un instante, de ese ID, de ese identificador, yo pueda relacionar bases de datos de distintas entidades públicas, pues imagine usted el potencial que tiene el poder procesar esa información. Esa es como la mirada multipropósito. Hay un modelo que se denomina LAMCOL, que es el que nos permite entonces llevar a cabo esos procesos de interoperabilidad que son, en esencia, lo que nos permite cambiar ese chip del catastro y dejarlo de ver bajo esa perspectiva tradicional y que lo empecemos a entender desde esta mirada pues moderna, como tú decías al principio de la sesión, multipropósito, de que entendamos que esto no es solamente para la estimación del impuesto predial, sino que hay otras, digamos, posibilidades que podemos explotar a partir de esos datos que nos aporta entonces la base de datos catastral como tal. Bueno, usted nos está dando una mirada bastante académica del tema y lo agradecemos, pero tengo que preguntarle algo que me dejan en el chat que está muy enfocado a, a una persona que me hace una pregunta, bueno, dice, si esto funciona tan bien, si esto tiene tantos beneficios, si esto ha estado en el camino no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Por qué el catastro multipropósito en la gran mayoría del país no avanza? ¿Cuál es Sí, cuál es esa idea de este ejercicio? ¿Cuál?
hay muchos temores, hay mucha desinformación o realmente el catastro multipropósito sí podría llegar a ser un, una, una herramienta que golpee más el bolsillo de los ciudadanos. Sí, eso último es precisamente uno de los temores que genera estos temas de la actualización catastral, ¿sí? A ver, pero volviendo a a los desafíos que tú mencionabas por allí, o por qué no se ha avanzado tanto, leía en algunos documentos que O no al hemos revés, ¿no? avanzado más del 20%. O Sí, al revés, ¿por qué sí se ha avanzado tanto? ¿No? Puede que exista algún sitio donde se ha avanzado mucho, ¿no? No sé. a ver, de hecho el DNP maneja un índice de complejidad de la información catastral donde hace referencia a una serie de variables para entender por qué pues, ha sido una tarea titánica el implementar este catastro multipropósito, temas de accesibilidad, de vías, de condiciones del relieve, de, digamos, presencia de parques o zonas protectoras, por supuesto, situaciones asociadas al conflicto armado. Todas esas son variables que el DNP ha sintetizado en un índice de complejidad para pues, tratar de que se entienda cuál es la realidad territorial y de cómo han existido ciertas limitaciones para su actualización como tal. Se ha avanzado muy poco en estos procesos, más aún cuando de ese porcentaje tan bajo, que está alrededor del menos del 20%, si mal no estoy, ese que se ha obtenido a partir de la actualización, sobre todo en las grandes urbes. O sea que la zona rural está, digamos, en una situación de penumbra, por así decirlo, donde pues no hay a ciencia cierta una información con respecto al catastro, ¿sí? En los municipios de quinta y sexta categoría, donde también representa una tarea titánica y eso me lleva a otro desafío, el tema financiero. El levantar un catastro es muy costoso, involucra, bueno, dice la metodología, métodos directos e indirectos, ¿sí? De levantamiento de la información. No solamente es ir a casa, ¿sí? Para aplicar allí o recolectar la data, hacer las estimaciones, las mediciones, etcétera, sino que también a través del uso, bueno, de tecnologías que ya uno las ve como obsoletas o algo obsoletas, la aerofotogrametría, hoy con el uso de drones, por ejemplo, para temas catastrales es fundamental porque nos permite hacer levantamientos de información con un nivel de detalle muy alto, ¿sí? Y está, por supuesto, también el uso de imágenes satelitales con una muy buena resolución, pero todo eso, por supuesto, es costoso. Todo lo que tiene que ver con el equipo técnico, con lo que ha denominado la norma, la creación de gestores catastrales por un lado y los operadores catastrales. Los operadores son como los contratistas a los cuales digamos, se solicitan sus servicios para llevar a cabo estos procesos de actualización catastral. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Uno de los grandes desafíos es el financiero, ¿sí? El geográfico, de alguna manera, no es que sea una determinante como tal, pero pues, de algún modo, la realidad geográfica de un país con una complejidad paisajística que todos conocemos, pues, de alguna manera incide en las ciertas dificultades para hacer el levantamiento del catastro. Sé del municipio, por ejemplo, en la costa pacífica nariñense, donde ni siquiera tienen plan de ordenamiento territorial para que entendamos un poco la realidad del país, ¿sí? Situación que por supuesto debe ser superada, pero pues hay como unas trabas, como les mencionaba, en términos financieros. Eso también lleva a los desafíos de carácter técnico, a desafíos asociados a los datos, que a veces pues es muy difícil, como le digo, en esa lectura de la complejidad territorial, pues incide en que tengamos ciertas dificultades para pues poder llevar procesos de actualización catastral o, si es el caso, de formación catastral, que es cuando no hay absolutamente nada de información en materia catastral en algún territorio. Eso es importante para que lo vayamos definiendo en términos conceptuales. La formación catastral es aquella que se implementa donde el catastro se hace desde cero. ¿Sí? La actualización es cuando se adelantan estos procesos en el cual andan algunos gestores catastrales, deben hacer el levantamiento de la data en todo el municipio o en el territorio y los municipios que conforman la asociación. Y el tema de la conservación, que es el otro proceso, es cuando pues de manera muy puntual alguien solicita por un englobe o desenglobe de su predio que pues se haga, digamos, la conservación, que es como hacer el paso a paso
de esa actualización, pero de manera más puntual, no macro como tal, ¿no? Es un poco lo que podemos ver al respecto. Mire, aquí la audiencia del programa y esta es su audiencia también, profe. Nos pregunta Mildrey Romero, nos pregunta, entonces dice, teniendo en cuenta entonces la explicación que acaba de dar nuestro experto, de cara a estas nuevas herramientas, ¿es posible que toda la información quede consolidada en un solo aplicativo? Esa es la duda que ella tiene. Dice, esto Sí, obviamente, si puede pasar, optimizaría muchos tiempos e incluso recursos. ¿Qué correcto. opina? ¿Qué le Eh, podemos contestar a Milrey? sí, de hecho existe una base de datos, el Sistema de Información Nacional, el Sistema de Información Catastral, el CINIC, es esa base de datos que podemos consultar. Y como les digo, ahí vamos con el tema de la interoperabilidad, que yo pueda, entre comillas, jalonar información de otras bases de datos para poder hacer procesamiento, para hacer consultas. Quiero dejar claro esto, el catastro en sí, o por sí solo no soluciona los problemas, ¿sí? Es la base de datos, ¿sí? Ojo con eso, es la base de datos que podemos poner a consideración de los entes correspondientes para que hagan los procesamientos de rigor y definan ahí sí actuaciones a través bueno, de políticas públicas, de los gobiernos municipales, poder tomar en cuenta esa información catastral para, por supuesto, diseñar sus planes de desarrollo, sus planes de ordenamiento territorial, que pues son aspectos cruciales para poder, insisto, decir qué podemos hacer con nuestros municipios. Así como yo les comento en clase a los estudiantes, nosotros no podemos transformar lo que desconocemos. Sí, a veces no podemos pretender trazar planes o formular planes de desarrollo que estén ajenos a la realidad territorial. Sí, porque pues entonces, por supuesto, los resultados van a ser totalmente lejanos de la misma. La idea es que, como punto de partida para estos procesos que tienen que ver con la planificación territorial, el punto de partida es precisamente saber qué hay, cuántos somos, en qué condiciones vivimos. Y eso es parte de la información que nos puede aportar un catastro actualizado. Como yo le digo a los estudiantes, ¿ustedes se imaginan que un alcalde o alcaldesa llegue al cargo y pueda entonces, al momento de formular su plan de desarrollo, mirar qué me dice el esquema de ordenamiento, el plan básico de ordenamiento territorial de mi municipio, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, dónde puedo hacer y dónde sí, dónde no, o en información catastral, cómo estoy en materia de servicios públicos, cuál es la realidad, digamos, de los habitantes de mi municipio, cuáles son la realidad, hacia dónde puedo crecer, cómo se comporta el mercado inmobiliario, cómo está el tema del metro cuadrado de tierra, así cómo se comportan esos indicadores para poder trazar precisamente, insisto, con esto, hojas de ruta para el desarrollo en los territorios. Eso es información valiosísima. Dice, mire, Jenny Álvarez también comenta, creo que esto no tendría respuesta, pero comenta, me gusta leer todos los comentarios de nuestra audiencia. Sí, sí, claro, Dice, claro, a la yugular allí. en Aroquita se realizó una actualización catastral desde hace 2 años y los impuestos se elevaron, donde la mayoría cancelaba algo mínimo, hoy en día se duplicaron los precios de estos impuestos. ¿Esta es una consecuencia del catastro multipropósito o es una consecuencia de que por muchos años nuestros predios no tuvieron ninguna modificación? Claro, claro, yo creo que no es fácil implementar el catastro multipropósito. Yo creo que eso es uno de los mayores desafíos, porque eso, entre otras cosas, seguramente tendrá un altísimo costo político, porque pues no es muy popular el asunto, pero en términos técnicos, en términos, insisto, de la planeación del desarrollo, es clave. Otro aspecto que siempre menciono cuando estoy en estos escenarios, lo ideal o es un enorme, gigantesco desafío a catastro multicosto es que esos ingresos adicionales que tiene el municipio, pues el ciudadano lo pueda ver reflejado en que le pavimentaron la calle, en que le mejoraron, no sé, que vea a partir de su cotidianidad elementos tangibles que le permitan decir, bueno, esto que estoy pagando lo veo como tal en generar bienestar, en calidad de vida en el entorno comunitario donde yo vivo. Y eso es algo clave, demostrar, primero, transparencia en el manejo de los recursos y segundo, que eso se invierta en pro del bienestar de la comunidad. Hay otra cara de la moneda
y es la que nos dice Sí, Rubén Villarraga. Dice Rubén, en el municipio de Tame carecemos de información geográfica actualizada por parte del IGAP. El acceso para delimitar ciertas zonas rurales ha sido muy complejo, también debido a la violencia en esa parte del territorio. ¿Cómo hacer ahí? Y esto lo conecto con tres o cuatro aspectos que usted mencionó que a mí me quedaron muy presentes. ¿Cuáles son esos gestores del catastro multipropósito? ¿Cuáles son esos operadores del catastro multipropósito? ¿Y cuáles son esas herramientas que hoy son distintas a las que usted aprendió cuando estudió su pregrado, que les pueden ayudar a resolver, por ejemplo, este tema de TAME? perfecto. Bien, con respecto al tema de los gestores, o de quienes pueden hacer el catastro, la norma establece que en principio era una actividad manejada estrictamente por el IGAC, ¿sí? Como decía, esa es la institución encargada de la geografía, de la cartografía, de la agrología y el catastro en el país. O sea, tocar esos temas implica hablar del IGAC. Hay desde hace unos cuantos años unos entes descentralizados, Cundinamarca, Antioquia y, si mal no estoy, Valle del Cauca, que pues han sido o han tenido autonomía para manejar su catastro. Con todos estos temas de los documentos COMPES, del plan de desarrollo de Duque, que ha sido, se ha mantenido de cierta manera en el plan de desarrollo de Petro, se habla de la creación de otros gestores catastrales. El IGAP, por supuesto, sigue siendo uno de ellos, pero se ha permitido que otras entidades territoriales puedan entonces gestionar su propio catastro. Me refiero a áreas metropolitanas, ¿sí? Me refiero a asociaciones de municipios, ¿sí? Que pueden organizarse y sentar las bases de, pues, de un proceso de actualización de su propio catastro. Esa es una posibilidad que abrió la norma. Incluso la ART, en estos temas que ya mencionaba por ahí de conflicto y demás, la ART se convirtió en un gestor catastral, ¿sí? Para precisamente poder llevar a cabo estos procesos de actualización, de formación, actualización o conservación del catastro multipropósito en aquellas áreas donde, y pues por situaciones asociadas al orden público, al conflicto armado, pues difícilmente nos puedan recibir para pues allá hacer el levantamiento de los predios, preguntar a la gente información de carácter personal, que pues se entiende que es una situación que pueda pues, generar algún riesgo, ¿sí? Entonces, para ello existe esa figura, por ejemplo, el ART, hay otros gestores catastrales que nos ha permitido, insisto, en la posibilidad de que se lleven a cabo estos ejercicios. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el diseño de un proyecto de actualización catastral para dirigido a municipios PD. Incluso ahora que miraba noticias, no me imagino en estos momentos estar aplicando un ejercicio de catastro multipropósito en el cañón del Micay, sí, por ejemplo, en estos momentos, sí, pero esa es la realidad. Hay una situación, digamos, que genera unos desafíos en términos territoriales para poder implementar pues esta estrategia o esta política, este servicio público ya del catastro multipropósito. Es un reto enorme, sin embargo, pues se aplaude la idea de que se insista en que es necesario actualizar nuestro catastro. Reitero, esto es como si nosotros, insistiendo con el ejemplo o el símil del censo para el DANE, pues que el censo como tal no alcance a cubrir, no sé, el 20% de la población del país. O sea, entonces, y se imaginarán ustedes, pues cómo hacer estimaciones sobre unos cálculos de esa naturaleza. Para efectos de catastro, insisto con esto, resulta igualmente un desafío, un reto, pues poder aprovecharlo cuando apenas hay un porcentaje muy bajo que, si mal no estoy, insisto, se acerca al 20% a nivel nacional. Entonces, pues esa es una realidad que indudablemente tenemos que poner en consideración. Bueno, en términos de desarrollo y equidad, hay también una pregunta que nos deja aquí la audiencia, Eduard. Eduard, un abrazo desde nuestro programa. Dice, ¿podría el uso de reconocimientos aéreos y mapas catastrales ser la solución
viable para llevar a cabo la formación catastral en las zonas rurales del municipio de Tame? Usted ya les enseñó que formación catastral es cuando no hay absolutamente nada. Entonces, Sí. ellos ya aquí, estos chicos y esta audiencia está muy pila y pregunta eso. ¿Podría el uso de reconocimientos aéreos y mapas catastrales ser la solución para llevar a cabo esta formación catastral en municipios como Tame, en la que definitivamente pues no existe? La respuesta es sí. Yo les hablaba de métodos directos e indirectos. Sí, Precisamente la posibilidad de, pues, si hay dificultades en cuanto a la accesibilidad, si ese índice de complejidad es muy alto en esa zona, una alternativa indudablemente es el uso de estos métodos, digamos, indirectos. Utilizar imágenes satelitales con una muy buena resolución, eso nos facilita el ejercicio. Fotografías aéreas, si es el caso, incluso si las condiciones lo permiten, el uso de drones para poder hacer el levantamiento de la información. Eso, una ayuda que indudablemente tiene el catastro multipropósito para poderse implementar. Si ya hay una base catastral, como mencionaba en el ejemplo, pues significa que ya hay información previa. Entonces, más que formación en ese caso, lo que sería es una actualización del catastro, ¿sí? Donde no hay nada, pues ahí sí, insisto, ya lo aclarabas tú, se habla entonces de una formación. Pero sí hay la posibilidad de utilizar métodos indirectos de altísima tecnología, que por supuesto pues son costosos, hay que decirlo también, pero eh, no sé si me permite, Gerson, decir sí, lo sí. siguiente. En estos temas de los costos, de los desafíos financieros que implica levantar el catastro en un municipio, hay herramientas también dentro de los sistemas de información geográfica que nos permiten manejar esa base de datos sin necesidad de recurrir a los software comerciales, ¿sí? Que pues por supuesto tener una licencia sabemos lo que puede costar. Hoy día hay también software libres que nos permiten, pues no, tiene que decirlo, no con la potencia que tienen los software comerciales, pero que pues si nos toca, digamos, reducir costos y demás, podemos trabajar al menos con un software que no nos cobre una licencia para poder entonces utilizarlo y tratar la información catastral desde una perspectiva cartográfica para su procesamiento, para su consulta, porque pues maravilloso sería que cada municipio tuviese su catastro actualizado y poder acceder a esa base de datos y como les digo, sacar el máximo provecho en pro de trazar estrategias de desarrollo local. Esto me da pie a hacerle una contrapregunta con respecto al tema. Sí, Eh, Existen varios actores que usted ha mencionado aquí, que son actores clave dentro del proceso del catastro multipropósito, y los enumeraría fácilmente. La Agencia Nacional de Tierras, usted habló del Acuerdo de Paz de La Habana, el sí. Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las alcaldías del orden municipal y, bueno, todos los actores gubernamentales. ¿Cuál es la importancia de cada uno de estos actores? ¿Dónde lleva el peso realmente este proyecto y por qué el catastro multipropósito sigue siendo hoy una tarea para mí de mayúscula envergadura, ¿no? Pues sigue siendo el ¿Qué protagonista. papel juegan estos actores claves, básicamente? Listo. Yo diría, el protagonista de la película sigue siendo el IGAC, por supuesto, pero han aparecido otros actores que no solamente se han convertido en gestores catastrales, como le mencionaba la ART, y que es como el que me permite a mí asociarlo con temas Para los que de nos ven, ¿qué es manejo de la información ART? catastral. Sí, la Agencia de Renovación del Territorio, la que tiene que ver con todo el tema de restitución de tierra, sí, eh, en zonas de posconflicto. O sea, es una figura muy importante en esos, por ejemplo, municipios PEDET, donde también se han iniciado procesos de formación o de actualización catastral. Ese es un protagonista clave, pero hay otros que pues, no están quizás como gestores catastrales, pero cumplen una función muy importante y es que pueden financiar esa iniciativa de levantamiento o actualización del catastro multipropósito. La USAID, por ejemplo, financia la Agencia de Cooperación alemana, otra agencia de cooperación inglesa,
he tenido la oportunidad de observar cómo pueden también ellos convertirse en apoyos para estos temas financieros que también son claves en el catastro multipropósito. Ok, esto es clave, dice por aquí Rubén, dice en el municipio de Tame se está intentando realizar actualizaciones cadastrales para este cuatrenio y justamente los mayores desafíos es el costo político, ¿no? El costo político, ¿no? Hay un gran temor al costo político, ¿no? Este es un tema del cual siempre se habla, pero pues es un tema bien interesante, ¿no? También dice que siempre hay población que tiene resistencia al tema, pero que hay otros que definitivamente sí están dispuestos a hacerlo. Mire, dice, siempre hago una analogía como que una persona que tiene una finca de 1.000 hectáreas paga 50.000 pesos cuando es una finca que puede tener muchísimo ganado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un gran reto, ¿no? Eso es un gran reto, ¿no? Aquí hay otra pregunta que me parece interesante y esto ya vamos, digamos, haciendo la recta final de nuestro programa. Estamos como Se va las a acabar y eso, novelas, no. como las novelas mexicanas, ¿no? Vamos en la recta final, todavía no nos vamos a acabar, así que vamos ahí poco a poco, pero ya vamos llegando a nuestra recta final, en donde dice, no, la pregunta sería, eh, estos actores claves pueden por sí solos trabajar estos sistemas de información o deberían juntarse todos? ¿Cuál es su recomendación como experto frente a este tema para los que están hoy en la parte pública, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver, con respecto a esto último, el modelo LANCOL precisamente es, digamos, el modelo estandarizado que busca implementarse para precisamente evitar allí que haya información dispersa. Su propósito es precisamente eso, poner orden en cuanto a las bases de datos se refiere, y para que pues, no tengamos allí distorsiones o seguiríamos en lo mismo, ¿no? La idea es que toda la información esté al menos en un mismo lenguaje, que eso es lo que se está manejando. Hablando de eso precisamente, Python es un lenguaje que se utiliza mucho para estos temas de procesamiento de bases de datos. Incluso estos temas ya ahora de inteligencia artificial que pues siempre digo en clase es que esto ya no es una película hollywoodense de los años 80 y 90, esto ya es una realidad que ha llegado y que ha incidido en distintos bueno, procesos de la sociedad y que en términos de manejo de esta base de datos puede ser una herramienta muy valiosa para procesar volúmenes de datos muy grandes. Aquí hablamos de datos, digamos, de Big Data y esto es, Sí, estamos preparados para eso, estamos preparados desde los municipios o esto se centraliza evidentemente en el IGAD a nivel nacional. en principio sí, pero yo quisiera hacer un comentario aquí y lanzarle una flor a nuestra ESAP, porque precisamente a nivel de pregrado se ha hecho una renovación del plan de estudios para adaptarlo a las nuevas realidades. Y quien ha podido observar ese plan de estudios en lo que se corresponde con el área del saber de la gestión territorial, va a observar cómo se parte de mirar elementos de la geografía física, ambiental, de la geografía económica, de la geografía social, que estamos hablando de ordenamiento territorial, pero también estamos hablando de ciencias de datos, también estamos hablando de sistemas de información geográfica y de catastro multipropósito. Es decir, nosotros también tenemos el compromiso como docentes de aportarle estas herramientas a los estudiantes para que estos administradores públicos que egresen en los próximos años tengan las competencias para poder, bueno, enfrentarse a un mercado laboral en el que, ¿por qué no? Se conviertan en los expertos del catastro en los municipios, ¿sí? Que puedan tener esa mirada holística de un administrador público que no solamente sea la finanza, el tema presupuesto, el tema organizacional, sino que también tengan esa mirada del territorio y que encuentren allí una opción laboral. Realmente me parece un esfuerzo loable de parte de la institución. No, y está todo por hacer, ¿no? Sí, Está todo por total. hacer, está todo por trabajar y hay digamos, un material humano bastante calificado
tenemos profesores expertos, hay personas que están encargadas de ir al ritmo de la tecnología y ir un poco al ritmo de lo que tenemos hoy en Catastro y en Catastro Multipropósito, ¿no? Esto me da pie para ir preguntándole, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Que desde su punto de vista, el catastro multipropósito puede contribuir a la protección del medio ambiente. ¿Cómo puede ayudar esto hoy que estamos hablando de sostenibilidad, hoy que estamos hablando de cambio climático, hoy que estamos hablando de áreas protegidas y usted tocó el tema de restitución de tierras? ¿Cómo desde su perspectiva puede el catastro multipropósito contribuir a la protección de medio ambientes y los recursos naturales? O si definitivamente esto no va en esa vía, esto no sirve para eso, esto no tiene nada que ver. Sí, sí. Si el catastro es el inventario de los predios, significa que también podemos tener ese inventario de los usos del suelo. ¿A qué dedicamos la tierra en nuestros municipios? ¿Dónde podemos, de acuerdo con lo que observemos en esas bases de datos, en esa lectura de los territorios, de repente crear alguna figura de protección ambiental en los municipios? De repente, no sé, allá en los llanos, proteger los bosques de galerías o en los municipios de Piedemonte, preservar allí las cuencas medias y altas de los ríos de esos municipios tan estratégicos en términos, digamos, ambientales. Es decir, hay la posibilidad, insisto, incluso hasta de decirle a quienes tienen en la zona rural predios, decirle, mire, de acuerdo con lo que hemos observado en el inventario, a usted tiene tantas hectáreas de bosque primario. eh, Le ofrecemos, de repente, a través de la figura de pago por servicios ambientales, la posibilidad de que le subsidiemos allí con alguna, no sé, en algún servicio o dándole algún, no sé, retribuyéndole el esfuerzo de no talar, por ejemplo, de mantener tal cual esa vegetación primaria. Poder decir, mire, es que si cruzamos la siguiente data, predios, tanto en lo urbano como en lo rural, y lo cruzamos con, por ejemplo, mapas de pendientes, ¿sí? De niveles, mapas, por ejemplo, de los drenajes para saber, mire, dónde están aquellos predios que están en una zona de alto riesgo, ¿sí? Bajo la incidencia de alguna amenaza digamos, de inundación o de repente de movimientos de masa. Sí, son, digamos, algunos aspectos que podemos considerar. Eso, insisto, ahí es una información que muy amplia y que es, bueno, muy potente. Esto podría ayudar a hacer algo que parece que hoy está muy lejano y es un poco conectar a las comunidades rurales con este proceso del catastro multipropósito y un poco también ayudar a esa empleabilidad en los sitios donde evidentemente hoy el conflicto se recrudece por el tema de las dificultades del territorio, ¿no? Sí, ¿Qué total, opina? total, total, total. Eh, a ver, tú decías algo muy importante hace un instante y uno lo puede interpretar como que quién le pone el cascabel al gato, ¿no? En estos temas de catastro, ¿no? Por aquello del costo que represente en términos políticos, porque pues no es fácil, no, siempre, yo siempre hablo en estos términos del deber ser, ¿sí? Porque Claro. el deber ser es que, insisto, esos dineros que ingresan adicionales por procesos de actualización catastral deberían verse reflejados en una transformación del entorno que me permita decir, por lo menos tener la tranquilidad, bueno, la plática yo la veo reflejada allí en esas obras. Sí, bueno, nos saluda Luisa desde Tame. Un abrazo, Luisa. Henry dice, muy buen tema, profesor. Muchas gracias. A Rubén, que ha hecho varios aportes, muchas gracias por todos los aportes que nos han hecho en el chat. Esta novela mexicana se va acabando de a poco, porque usted me deja dos cosas que puedo enlazar para preguntar. ¿Qué es eso del pago por servicios ambientales? ¿Qué es eso? ¿Qué Es, podemos es, entender hoy bajo esa estrategia? Me imagino. eso es una estrategia precisamente de desarrollo sostenible. eh, es una forma de promover la preservación de los ecosistemas estratégicos a partir de pues, llevar al mínimo el impacto que podamos tener sobre ellos.
pero pues eso implica también reconocerle al propietario de esos predios el esfuerzo por no llevar a cabo prácticas económicas en esos lugares que son claves para, precisamente para nuestra supervivencia. Entonces, es como reconocerles eso a través de alguna modalidad de pago, algún subsidio que puedan recibir para que pues, mantengan las cosas tal cual. Realmente no se pide más. Suena muy fácil, sí, pero por lo menos es, insisto, promover allí prácticas conservacionistas en áreas consideradas estratégicas. Muy interesante, eso me parece bastante innovador y bastante interesante. Mire, una pregunta que no puedo permitirme no hacerle, y es de forma muy sencilla, muy práctica para la audiencia, para todos los que están ahí. ¿Cómo puede determinarse el valor económico de un predio en el marco de un catastro? ¿Cómo hacen ustedes, los expertos, para determinar el valor de un predio en este catastro multipropósito? ¿Cuáles son las claves Bueno, ahí? ¿Qué debemos a- saber, pues? a- por ejemplo, los materiales de construcción de la vivienda, ¿sí? Que se utiliza para techos, para paredes, para pisos, el número de ambientes que hay digamos, en el predio, el número de baños, el área construida, ¿sí? Son como algunos de los indicadores que se consideran para la estimación del avalúo catastral. Muy bien. Son como entre los materiales más elaborados, mayor el costo, un poco menos Sí, sí, elaborados, señor. menor el costo de la Sí, idea, señor. ¿no? Del espacio, de lo que vale el catastro multipropósito. Vamos retomando la parte final de nuestro programa. Por aquí hay más comentarios, más preguntas. Andrea Romero saluda y dice, excelente espacio, saludos a todos, un cordial abrazo. Saludos desde Arauca, Juan Manuel Alcántara, me imagino, Alcántara. Un abrazo para todos ustedes. Y pregunto, José Armando, para ir terminando nuestro programa, empezamos muy puntualito a las 7 en punto de la noche, como siempre, este espacio va hasta las 8 en punto de la noche. No sin antes darle las gracias a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que están pendientes del programa. Gracias a Radio ESAP por estar ahí pendiente de nuestro programa. Gracias a la ESAP oficial. Gracias a Sonat Radio y a nuestro amigo Jorge Eliezer Bautista, que es el director de Sonat Radio. Gracias a las emisoras comunitarias que se retransmite nuestro programa por las emisoras comunitarias. Gracias a todos los que hacen posible, a los profesores de la Escuela Superior de Administración Pública que están siempre dispuestos a colaborarnos en el programa, que están ahí para ayudarnos, y un abrazo cordial a todos los profes del Laboratorio de Innovación Pública que siempre son ahí mis aliados en este ejercicio académico. Pregunta para finalizar y antes de que se me vaya Ricardo. Mire, Ricardo ya me está dando feliz noche, ¿no, profe? Todavía Ricardo no nos vamos, tranquilo. Va una pregunta final. Dice, les decimos aquí, le preguntamos a José Armando, nuestro experto. Bueno, José, ¿cuáles son los avances tecnológicos que tú ves hacia el futuro que pueden mejorar la eficiencia y la precisión del catastro para los próximos años? ¿Qué se avecina? ¿Qué se viene? Denos una chiva, denos una primicia de lo que se viene en el catastro multipropósito en los próximos años. Bueno, indudablemente tecnología de punta, creo que es la clave allí. El tema de la inteligencia artificial es quizás lo que se nos presenta como en el corto plazo, como una herramienta muy valiosa que nos permita incorporar en estos procesos, insisto, de análisis de bases de datos, y reitero esto, muy, muy pesadas, porque cuando digo pesadas significa que son grandes volúmenes de datos que pues requiere un proceso de esta naturaleza. Em, el tema del modelo LANCOL, que pues ya está utilizándose, por supuesto, es otra forma también de poner, yo diría que un poco de orden, es lo que se pretende con estos temas de la interoperabilidad, de que la información esté de fácil acceso para los distintos organismos, para incluso el ciudadano de a pie como nosotros, que podamos consultar esa información, estos lenguajes de análisis o de base de datos que están también utilizándose ya, son lo que en el corto plazo, pues, o ya se están utilizando, pero quizás, ¿qué se avisora? Yo creo dos aspectos claves. Para la administración pública, transparencia. Eso es un desafío gigantesco, monumental. Y para las comunidades, o para que
esto cale en las comunidades, el tema educativo es fundamental. El poder llegar a las comunidades, socializarles el proceso, quizás mitigar un poco esos temores que pueda generar el catastro, sobre todo en lo que implique la actualización de la parte fiscal. Son aspectos fundamentales que una muy buena labor educativa puede favorecer en que pues, ya no lo miremos como con cierto temor, sino que pues, lo veamos como una oportunidad, porque pues esto se hace en otras latitudes y es lo normal. Sí, la información, aunque suena cliché, es poder. Y en este caso la información catastral es muy poderosa para el desarrollo territorial. Gracias a todos ustedes por este maravilloso espacio. Gracias a profesor José Armando Santiago, un aplauso. Gracias, José, por estar aquí con nosotros en este No, maravilloso gracias. Desconectado 4.0. Una despedida muy cortica para nuestra audiencia, José. No, a ti agradecerte por el espacio. Bueno, muy contento de estar por segunda oportunidad en tu programa. Felicitarte a ti por esta iniciativa. La verdad me parece loable lo que estás haciendo en abrir estos espacios más allá de la academia y que tienen indudablemente un impacto más allá del salón de clase a través de estas redes sociales que pues permiten interactuar, como podemos apreciar con toda la comunidad de esa pista. Entonces, bueno, y Gra- más allá, o al Gracias infinito y más a, allá, como dice el programa. gracias a ti, porque sabemos el tiempo es muy valioso, sabemos que sacas un espacio de tu casa. Muchas otras personas pudieran no hacerlo, pero tú lo decides hacer y todas las personas que están en el chat, eso te lo agradecen. Un abrazo para todos No, ustedes, como a siempre, ¿sí? todos, Un a toda abrazo la para audiencia, todos muchas desde el gracias. corazón. Gracias Sí, a todos señor. ustedes, gracias por el espacio, por permitirnos de entrar a sus casas, por comentar con ustedes. Un abrazo desde el corazón, como siempre, su servidor y amigo Gerson Ortega. Recuerden, estamos en Desconectados 4.0, un programa maravilloso del Laboratorio de Innovación Pública de la SAT. Los queremos mucho y nos vemos en 15 días con un nuevo Desconectados. No se les olvide, les tengo una gran sorpresa. Ya lo verán. Nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo y bye bye.